Este es el tipo de video que no genera tantas vistas, pero definitivamente, en mi opinión, es de los que más valor generan. Entonces, si me puedes ayudar con un like y dejando un comentario de lo que opinas acerca de lo que hablemos en este video, te lo agradecería bastante. Y en esta ocasión hablaremos acerca de la carta anual que Terry Smith hace a sus inversionistas. Una persona que lleva 13 años haciendo esta carta anual con un retorno anualizado de 15.5%, venciendo el mercado considerablemente a largo plazo. Ahora, en esta ocasión, al menos él lo ve así, no venció al mercado. De hecho, tuvo un rendimiento negativo de un 13.8%. Y aunque eso es un rendimiento negativo menor al del S&P 500, por lo cual al S&P 500 sí lo venció, él se está comparando contra el MSCI Global Index, o sea, contra el índice global de todas las bolsas, el cual disminuyó en un 7.8% en este 2022. Contra ese índice, él sí tuvo un peor rendimiento. Ahora, en este video hablaremos de varios temas, porque Terry Smith nos menciona muchísimas cosas y aunque él tiene un método de inversión bastante sencillo, es de los super inversionistas de los que más aprendo cuando quiero diversificar o quiero ver qué otro tipo de posiciones puedo analizar para ver si agregar a mi portafolio. Usualmente Terry Smith es una de las personas que veo porque él invierte en muchísimos sectores. De hecho, tiene menos del 20% en tecnología, en empresas de tecnología. Por lo cual, no solamente aprendo acerca de las posiciones en las cuales invierte, sino acerca de sus comentarios, en qué se fija. Nos dice específicamente en qué se fija para saber si una empresa es mejor que el promedio o no lo es. ¿Cuáles son las métricas que él revisa? Nos habla en esta ocasión acerca de la compensación en acciones. Nos habla acerca de lo que es inevitable tener en momentos peores rendimientos que el mercado en general, pero lo importante es vencerlo a largo plazo. Nos habla acerca del periodo de dinero fácil. Entonces, hay tantas cosas por hablar que comencemos con este video. Es inevitable tener periodos en el que el desempeño de tu portafolio sea peor que el del índice. Pero es en estos periodos en los que puedes verdaderamente invertir más dinero en las empresas excepcionales que a largo plazo te van a hacer vencer al mercado. Porque el mercado sabemos que es irracional, pero también en momentos complicados muchas veces el mercado se vuelca por sobre empresas más conservadoras, empresas que a lo mejor no tienen crecimiento, pero en algunas ocasiones te están dando dividendo, o que a lo mejor no están creciendo y el dividendo no es tan atractivo, pero tienen una marca sumamente fuerte que sabes que va a ser consumible aún y en la peor recesión. El tema es que mientras estas empresas suben el múltiplo, dejan de ser una buena oportunidad y muchas otras se convierten en mucho mejores oportunidades. Entonces es inevitable tener periodos de peor desempeño, pero estos periodos usualmente son de oportunidad. Número 2, el aprendizaje número 2 de esta carta anual que hacen los inversionistas. Adiós al periodo de dinero fácil. Y dinero fácil se refiere a todo ese quantitative easing que hicieron los bancos, o los bancos mundiales, los bancos internacionales, que fue esa impresión de dinero como lo conocemos. Ahora, esto no solamente fue en 2020, sino que esto lleva desde el año 2000 y nos habla de eso, de que fue un periodo en el que se distorsionaron las inversiones, se distorsionó en lo que los inversionistas se fijaban. Por ejemplo, en el año 2000 se invertía, en la burbuja de las .com se invertía en ideas. En el año 2008 los créditos, el problema, el crash por los créditos que hubo, era porque se invertía en casas, no para vivir, sino como inversión. Y no tenías que comprobar ingresos en muchas ocasiones para poder invertir en una casa. Entonces, la burbuja de las bienes raíces. Luego en 2020 pues vimos todo esto del dinero fácil. Lo vimos reflejado en criptomonedas, lo vimos reflejado en empresas que no tenían utilidades, otra vez en ideas. Y esta serie de sucesos fue desencadenada o en parte se debió a que la Fed o a que los bancos internacionales intentaron disminuir la volatilidad del mercado. Intentaron que en el año 2000 proteger imprimiendo más dinero, pues para que no hubiera tanta volatilidad, para que no se lastimase tanto la economía. Pero esto, a final de cuentas, hizo que la volatilidad empeorara a largo plazo. Otro ejemplo o otra cosa que sucede es que intentaban hacer esto cuidando que no hubiese inflación en el consumo. Entonces, inicialmente, cuando empezaron a imprimir dinero, cuando empezaron a hacer el quantitative easing, no llegó la inflación al consumidor, no llegó la inflación a lo que compras en el supermercado directamente, pero sí empezó a llegar a los activos. Entonces, las bienes raíces iban subiendo de precio, las acciones iban subiendo de precio, los bonos cada vez era más caro adquirirlos o los rendimientos que ofrecían los bonos eran más bajos. Y esto fue lo que empezó a distorsionar el mercado, lo cual después se vería reflejado en un tema inflacionario para el consumidor directamente.
Sí, los precios de las cosas del supermercado, los precios de las materias primas subirían después de que hubo una inflación en activos. Entonces, el tema de tratar de controlar o de tratar de cuidar esto empeoró la situación, empeoró las cosas a largo plazo. Y otra cosa en lo cual él considera que fue un error fue que se preocuparon por mantener cierto nivel de desempleo. Para mantener cierto nivel de desempleo tendrías en ciertos momentos, para que no suba el desempleo y que el mercado tome su curso natural de que otra vez salgan nuevas empresas, tendrías que salvar algunas empresas para que no despidan gente. Esto crea empresas zombies. Estas empresas zombies, además que no están teniendo un buen desempeño operativo, están tomando malas decisiones de inversión. Estas malas decisiones de inversión se ven reflejadas en el largo plazo y hace que el mercado otra vez se distorsione porque estás invirtiendo dinero sin fijarte en el retorno que esa inversión va a tener. Y más adelante en la carta anual nos habla acerca de esto. Nos da el ejemplo de Unilever, que es una empresa en la que él invirtió por mucho tiempo. Unilever fue esta empresa que empezó a hacer muchas adquisiciones y que tenía una marca sumamente fuerte y tenía muy buenos retornos sobre el capital invertido, que es una de las métricas que vamos a mencionar que Terry Smith se fija. Entonces, que teniendo grandes retornos sobre el capital invertido y una buena administración, o lo que se creía que era una buena administración, parecía una inversión relativamente segura. Pero con el tiempo fueron haciendo adquisiciones de las cuales Unilever no decía a qué precio compró esas empresas. Entonces, ¿por qué no dirías a qué precio las compraste? No solo eso, sino de 27 adquisiciones que hicieron, únicamente mencionaron 10 en los reportes trimestrales o en las conferencias que dieron. Únicamente 10 de esas 27. Y de los precios nada más 3 de cuánto habían pagado por esas empresas. Entonces, ahí empieza a ver o se empieza a notar que no se están fijando en el retorno sobre el capital invertido. Y eso impacta directamente por sobre los números de Unilever, bajándolos a los low teens, una empresa que ya no tiene o que prácticamente no tiene crecimiento de un dígito cercano al 3% anual y además retorno sobre el capital invertido ya más cercano al 10% y no tan cercano al 20% como anteriormente. Entonces fue empeorando la empresa porque ya no iban considerando qué era el capital que iba a retornar la compra de esa empresa que estaban comprando. ¿Por qué? Porque el dinero es gratis o el dinero es muy barato. Entonces si estás comparando lo que te da un bono, que el bono te estaba dando un 0.25%, o comparas lo que te da una inversión de 5%, pues entonces te conviene irte a esa inversión. El tema es que ahora el bono podría estarte dando algo más cercano o la tasa segura está mucho más cercana a ese 5% de lo que estaba ese 0%. Y ahora esa inversión que hiciste ya no se ve tan atractiva, o al menos ya no vale la pena tener un riesgo por un rendimiento muy similar a lo que te ofrecerían bonos en otros mercados internacionales o bonos en Estados Unidos inclusive. Y esto es lo que empezó a suceder. Otro ejemplo que nos da es el de PayPal. PayPal, una empresa en la cual él invirtió desde el 2015 que se separó de eBay. Y lo interesante fue que ellos se comunicaron con la administración de PayPal y PayPal les dijo, sí, vamos a revisar eso. Porque ellos decían, están destruyendo valor al seguir creciendo nada más por crecer, al seguir adquiriendo usuarios que no son rentables, al simplemente tratar de aumentar el número de usuarios lo más rápido posible sin preocuparse por costos, sin preocuparse por la operación que están realizando. Y PayPal dijo, sí, lo revisaremos más adelante. Hasta este año que vemos que ahora sí PayPal está tomando acción, tiene que controlar esos gastos, cosa que Terry Smith, el equipo de Terry Smith, les mencionó muchas veces, en muchas ocasiones, antes de que sucediera esto. Les dijo que tuvieran cuidado con la adquisición de clientes, que no podían pagar lo que fuese por el cliente, que tenían que ser rentables, tenían que revisarse en el retorno sobre el capital invertido. Es importante saber cuánto vas a retornar sobre ese capital que estás invirtiendo. Entonces vendió la posición de PayPal, por ejemplo, y está claro por qué la vendió. Él quiere una empresa que te comunique por qué es que está comprando una empresa. Si esa empresa está adquiriendo otra empresa, ¿cuánto está pagando por ella? Y después de eso, ¿cuánto esperan obtener de retorno sobre esa inversión? Y ahí empieza el ciclo virtuoso en el que se comunica contigo. El equipo directivo toma buenas decisiones y se fija en lo que genera el capital. No únicamente por salir en notas o por tener más marcas o por crecer, o crecer por crecer es algo malo en el mercado que nos damos cuenta en 2022. Crecer por crecer no sirve. Hay que crecer de manera rentable. Y eso es lo que te va a dar buenos retornos en el largo plazo. Entonces, todo esto empezó a suceder y es algo de lo que se fija Terry Smith. Y nos dice, por ejemplo, lo que no se fijaron los bancos internacionales, lo que no se fijó la Fed, dice la ley de Murphy. Lo que puede salir mal, saldrá mal. El tema es esta corrección que hace SOTS, que dice Murphy era un optimista. Sí,
Lo que puede salir mal, saldrá mal, pero además en el 2020 no te esperabas que en 2021 habría un problema habría una guerra entre Rusia y Ucrania. Además de eso, tendríamos problemas, o eso causaría o desencadenaría problemas en las cadenas de suministro, más allá de lo que ya había sucedido en 2020, por lo que había sucedido en 2020. Además de esto, los precios de los materiales, los precios de las materias primas iba a dispararse, el petróleo iba a ser un problema global, los cereales iban a ser complicados porque en Ucrania se plantan la mayoría o se planta una gran cantidad de ellos. Entonces, vemos que sí, lo que podía salir mal, salió mal, y además salieron mal cosas que nadie se esperaba. Y esto es lo que él nos menciona. Hay que invertir en empresas buenas, en empresas que se puedan mantener en cualquier escenario económico. Por ejemplo, sus peores inversiones de este año, no sus peores inversiones, pero lo que más restó rendimiento a su portafolio fueron empresas muy populares y en la mayoría tecnológicas. Meta, que le restó un 3.3% al rendimiento de su portafolio. PayPal, que le restó un 2.5% al rendimiento de su portafolio, de la cual la posición ya la vendió. Sabemos por qué. Porque el equipo directivo reaccionó demasiado tarde y demostraron que no les importaba pagar lo que fuese por adquirir clientes. Ellos querían crecer por crecer, para salir en las notas, para que fueran premiados y no para obtener buenos resultados o generar valor. Tienes que tener o quieres tener empresas que generen valor. Microsoft le restó un 1.8% a su cartera. Microsoft, una de sus posiciones favoritas, de hecho la posición más grande que tiene en su portafolio, con un 7.6%. IDEX, por ejemplo, le restó un 1.7%, otra posición que le gusta bastante. Amazon le restó un 1.5%, una posición que abrió hace relativamente poco. Entonces estas empresas tecnológicas le restaron bastante a su portafolio. También sabemos que vendió Intuit. Y quiero mencionar por qué es que vendió Intuit, o qué fue una de las cosas que empezó a desencadenar esta idea por la cual dejar a Intuit fuera de su portafolio. Y es que Intuit, esta empresa que tiene muy buenos crecimientos, número uno, no reporta en los números non-GAAP, no reporta la compensación en acciones. 45 de las 75 empresas tecnológicas que conforman el índice no reportan en el non-GAAP numbers, no reportan las compensaciones en acciones. Entonces la mayoría no lo hacen, es algo común y cada una tendrá sus excusas y de esto nos habla Terry Smith. Pero bueno, lo que hizo Intuit fue comprar una empresa que se llama MailChimp, una gran empresa que teníamos muchísimo crecimiento, una marca sumamente fuerte y una muy buena posición en el mercado. ¿Cuánto pagó por ella? $12,000 millones. 12 veces sus ventas. Entonces te pones a pensar, ¿cuánto estás pagando por el retorno? ¿Cuánto estás pagando por esta empresa y qué esperas retornar en tu capital invertido? Lo mismo por lo cual se desenamoró de Unilever. Lo mismo por lo cual PayPal no le encantó, porque no se fijaban en el retorno del capital invertido. ¿Qué pasa? Pues Intuit generaba retorno sobre el capital invertido de 28%. Un retorno sobre el capital invertido sumamente elevado. Una empresa tecnológica con crecimiento sumamente elevado que tenía un problema grande y era los grandes premios en compensación en acciones. Pero todo empeora al momento de pagar 12 veces ventas de la empresa que es MailChimp. ¿Por qué? Porque redujeron su retorno sobre el capital invertido de 28% a 11%. ¿A dónde se fue ese retorno? Simplemente pagar 12 veces ventas por una empresa no es rentable en el corto ni en el mediano plazo para tu empresa, a menos que el crecimiento se vaya a justificar con todos los clientes que tú ya tienes, y no fue así. Entonces, Intuit, una empresa de la cual él también se salió de esta posición porque no se fijaban en el retorno sobre el capital invertido de la empresa. Ahora, ¿qué posicionamiento tiene en el sector tecnológico que les hablo que es del menos del 20%? Pues bueno, el posicionamiento en el sector tecnológico, con Microsoft siendo el 7.6% la posición principal, le siguen empresas como Amazon, Apple, Adobe y Meta. Y entre estas cuatro empresas únicamente conforman un 9% del portafolio más el 7.6% del portafolio de Microsoft. Entonces, una gran diversificación fuera del sector tecnológico, algo bastante importante por reconocer y ver y de lo cual podemos aprender. Entonces, bueno, él aprovecha este momento o esta carta anual para mencionarnos lo que ve en el mercado de las empresas tecnológicas y nos dice, es probable que vaya a aumentar y que cada vez sea más evidente la ciclicidad del sector tecnológico. Sí, las empresas tecnológicas tuvieron un ritmo de crecimiento muy elevado en el cual no había ciclicidad, pero ahora comienza a haber ciclicidad. Comienza a haber ciclicidad en el pago de anuncios, así como de manera digital, así como los hay en el canal lineal. Sí,
No va a ser exponencial el crecimiento infinito de anuncios o de marketing digital. Va a haber ciclicidad, va a haber periodos en los que va a haber más anuncios digitales y en una recesión las personas que se anuncien de manera o que utilicen el marketing digital va a disminuir, como pasa en casi cualquier industria. Pero cuando la industria está en crecimiento, la ciclicidad es mínima. Entonces nos dice, puede ser que vaya aumento en ciclicidad y que cada vez sea más evidente por la aceleración en la adopción de estos productos en 2020 y 2021. Algo completamente entendible y que no quiere decir que sean malas empresas. Él invierte en estas empresas, nada más dice, esta ciclicidad hay que considerarla. Otra parte, la compresión de múltiplo y la desaceleración de crecimiento. Lo acabamos de mencionar. La aceleración de crecimiento y de adopción de estos productos en 2020 y 2021 ha causado que ahora hay una compresión de múltiplo, porque ya no están creciendo al ritmo que crecían antes, están desacelerando ese crecimiento. Entonces ya no estás comprando esa empresa que crecía al 20, 25, 30%. Estás comprando esa empresa que crece probablemente al 10, 12, 15%, que es todavía un crecimiento elevado bastante atractivo. Entonces esto lo lleva a mencionar directamente a las grandes empresas. A Google, por ejemplo, que nos dice Google, el tema que tuvo es que estuvo invirtiendo en muchísimas apuestas, estuvo perdiendo mucho dinero en otras apuestas y lo que él nos dice es, el rayo no pega en el mismo lugar dos veces, o es bastante complicado que lo haga. Entonces, Google ya está dejando de invertir en esas otras apuestas, tanto dinero como lo hacía antes, y se está concentrando en lo que verdaderamente es una oportunidad. Están recortando, o al menos están recortando presupuesto, no personal. Google todavía no recorta personal, están recortando presupuesto de estas otras oportunidades y se están concentrando más en lo que es importante. Por ejemplo, la nube, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google, que es lo más importante de ese negocio. Por otra parte, Amazon, la diversificación que tienen en negocios es enorme. La cantidad de dinero que pierden por apostar en muchos de estos negocios también es bastante importante. Nos dice, entonces por fin Amazon deja de invertir o deja de lado el proyecto de delivery de comida. Ya no se están centrando en competir contra Uber Eats, por ejemplo, o contra Rappi en Latinoamérica. Que fue un proyecto que Amazon tuvo. ¿Cuál era la necesidad o la rentabilidad de este proyecto de hacer delivery de comida directamente tuvo Amazon? Cuando tienes tantos otros proyectos tan importantes que puedes llevar a cabo. Por otra parte, la educación técnica en India. Estaban lanzando proyectos de negocio de educación técnica en India. Ya lo dejaron de lado, ya no están invirtiendo en este negocio, que también era algo que implicaba muchísimos gastos. Meta, otro ejemplo, los recortes que Meta hizo, la inversión que Meta estuvo haciendo en el metaverso. Nos dice, si Meta dejase de lado el metaverso, estaríamos comprando una empresa con un PER de un dígito. O sea, que tendría un PER de 8, 7, 9, mientras que las demás están en PER de cercanos al 20. Entonces, estás pagando por una empresa que tiene que generar muchísimos gastos por su apuesta en el metaverso, aunque ya está reduciendo esta apuesta. No estás invirtiendo en una empresa con un PER de un dígito, porque están invirtiendo en el metaverso, que esperan que se pueda realizar, y Terry Smith ya no está sumando esta posición. Tiene sus dudas acerca de la posibilidad del metaverso, entonces se queda un poco más de lado y constantemente la menciona. Él no evade ninguna pregunta acerca de las posiciones de sus empresas cuando es momento de hablar de ellas o cuando es momento de mencionarlas, como en esta carta anual. Más allá de eso, hay 3 reglas de inversión de Terry Smith que las he mencionado en el canal muchas veces, porque de Terry Smith he aprendido bastante. La número 1, encuentra buenas compañías. ¿Cuáles son las buenas compañías? Veremos con las métricas cuáles son las buenas compañías. Número 2, no sobrepagues por estas buenas compañías. Puedes pagar un poco más, pero no sobrepagues. No pagues más del doble por esas compañías. En el largo plazo, si pagas 14, 15, 20, 30% más de lo que deberías, no se va a notar. Pero si pagas 3 veces lo que deberías, ya no va a ser una buena inversión, ni aunque la mantengas a largo plazo, o será muy difícil que lo sea. Y número 3, no hagas nada. No las tienes que vender. Y esto lo vemos directamente en el portafolio de Terry Smith, que en 2022, un año de un mercado bajista, un año bastante complicado, únicamente rotó 7.4% de su cartera. Vendió Intuit, vendió PayPal, pero fue únicamente el 7.4% de su cartera en total. Todo lo que hizo de movimientos, de comprar más una, de vender otra, únicamente fue el 7.4% del capital. Y desde que aperturó su portafolio, hace 13 años, hay 5 empresas que siguen estando en el portafolio que no han sufrido movimientos de venta. 5 empresas. Entonces, entendemos que esa parte de él, para él, de no hacer nada, de mantenerse a largo plazo, se cumple y es algo muy importante que recalca constantemente. Mientras menos movimientos hagas, más barato es para tu portafolio y probablemente menos errores vas a cometer. Hay que tomar buenas decisiones desde el inicio.
A ver, ¿y en qué métrica se fija? Retorno sobre el capital invertido, margen bruto, margen operativo y cobertura de los intereses o cobertura de la deuda. Pero bueno, él lo ve como cobertura de los intereses. Y en cada una de estas quieres que tu empresa sea mejor que el promedio del índice, que el promedio que tiene el S&P 500, por ejemplo. El retorno sobre el capital empleado. El retorno sobre el capital empleado, que es algo de lo que él habla muchísimo, que es una de las métricas más importantes, otra vez comparable con el retorno sobre el capital invertido. Este retorno sobre el capital empleado de sus empresas es de un 32%, a comparación de un 18% para las empresas del S&P 500. El margen bruto para su portafolio es de 64% en promedio de sus empresas. El promedio del S&P 500 es 45%. Margen operativo. El promedio de sus empresas tiene un margen operativo de 28%. El del S&P 500 tiene un promedio de 18%. La cobertura de los intereses. ¿Cuántas veces puedes pagar los intereses que genera tu deuda? 20 veces lo pueden pagar sus empresas, contra 10 veces del S&P 500. Y esto es muy importante más en un periodo inflacionario, en un periodo en el que están subiendo las tasas de interés, en un periodo en el que la Fed está luchando contra la inflación. Entonces, que puedan pagar 20 veces lo que generan intereses es muy importante en este periodo, más aparte todos los otros datos en los que él se fija y los cuales acabamos de mencionar. Te preguntas, ¿cuál es una buena empresa? Ahí están las claves. Revisa el retorno sobre el capital empleado. ¿Cuál es qué puedes pronosticar para el retorno sobre el capital empleado en el futuro? Y si no cumplen, así como lo hizo PayPal, la vendió. Si no cumplen y compran empresas por comprar empresas y sobrepagar 12 veces ventas, como lo hizo Intuit, pues la vendió. Entonces, no tienes que estar bien todas las veces, pero sí buscar tener la mayor cantidad de certidumbre de que cumplan con esto y de que sean mejores que el promedio, porque en el largo plazo eso es lo que te va a dar mejores resultados que el promedio. Entonces, retorno sobre el capital empleado, margen operativo, margen bruto, todo eso lo puedes revisar de manera sencilla y simplemente seguirlo revisando, seguirte actualizando para ver si sigue siendo mejor que el promedio. Y si a largo plazo sigue siendo mejor que el promedio y no pagaste de más por esa empresa, pagaste algo cercano a lo del mercado, vas a tener mejores resultados que el mercado. Al menos eso es lo que nos comparte y eso es lo que a él le ha sucedido con su portafolio. Y algo muy importante que recalca, y lo recalca siempre, es que él invierte en empresas que tienen poder de crecimiento, que van a seguir creciendo. Además de todas las métricas que tienen, no importa si tienes retorno de capital empleado alto en este momento, si no vas a poder seguir creciendo. Porque si no puedes seguir invirtiendo ese capital a montos elevados, pues la empresa cada vez va a ir teniendo que invertir en oportunidades con menos retornos o dar más en dividendos. Y él, aunque invierte en empresas que dan dividendos, no se fija mucho en eso. Prefiere que la empresa tenga camino de crecimiento y que pueda hacerlo con retornos sobre el capital empleado elevados o retornos sobre el capital invertido elevados. Él ve, de hecho, un 2023 bastante complicado para el crecimiento. Entonces dice, estoy contento de que mis empresas crecieron en un 1% el flujo de efectivo, mientras que el S&P 500 decreció el flujo de efectivo en un 4% en 2022. Y ve un 2023 más complicado. Esperemos que siga siendo algo así, que siga venciendo al mercado, o al menos de mi parte espero que lo siga haciendo, pero sí, 2023, aunque es un año complicado, ya vemos que muchas de sus empresas, o la mayoría de sus empresas, están sumamente bien posicionadas con todo esto en lo que él se fija, en lo cual es claro, o son empresas claras que se desempeñan mejor que el mercado en la mayoría de las ocasiones. Y un dato más muy interesante de su portafolio es que el promedio de fecha en la que se fundaron sus empresas, o las empresas que él tiene en el portafolio, es 1922. Son empresas que tienen más de 100 años en el mercado. El promedio de las empresas de 1922. Muy interesante. Más considerando que casi el 20% son tecnológicas. Y esas tecnológicas son empresas bastante recientes. Entonces, un dato interesante, no que sea muy relevante, pero sí un dato para que llama la atención. Y para terminar nada más esto del premio de compensación en acciones, que muchas empresas no lo ponen o que muchas empresas no lo ponen en el non-GAAP, en los números non-GAAP y que son los que presentan usualmente en su presentación trimestral, pues hay que estar atentos a esto. Hay que ver que los premios en compensación en acciones no sean tan elevados o por qué razón no te lo están compartiendo y qué esperan que suceda con esto. Él espera que ahora que todo esto está sucediendo, que estamos viendo un mercado complicado en el que se está tratando de reducir costos, también se va a ser mucho más consciente de los premios en compensación en acciones. Las empresas van a dar menos de ellos, porque él cree que son una buena herramienta
cuando no se abusa. Cree que es algo que puede alinear a los empleados con los accionistas. Mientras más acciones tiene el empleado, pues mejor se va a querer desempeñar para el accionista. El tema es cuando cuando crece más que los ingresos, cuando crece más que las utilidades. Ahí se vuelve un problema. ¿Y por qué es que no te lo presentan de esta manera? ¿Por qué es que no lo estás viendo? Entonces, dice, al momento de comprar una empresa, por ejemplo, Intuit, al momento de comprar Intuit, si tú ves los números así, a grosso modo, ves que los pronósticos que tienen los analistas es que Intuit tenga un desempeño muy superior al de Microsoft. Y estás pagando únicamente 14% más por Intuit que por Microsoft. Recordemos, vendió Intuit y Microsoft es su posición principal. Entonces estos son sus ejemplos. Pero cuando tú ves la dilución que hacen en acciones, si tú diluyes los números que esperan los analistas con todo lo de acciones que se van a emitir, estás viendo que no estás pagando 14% más por Intuit. Estás pagando 74% más por Intuit. Y Intuit no va a crecer o no tiene un moat o no tiene ese potencial de crecimiento de 74% mayor al que tiene Microsoft con la valoración actual. Si Microsoft estuviera más cara e Intuit más barata y hubiera un 30% de diferencia en la evaluación o considerando la compensación en acciones, pues probablemente sería más atractivo Intuit. Pero al ver que por la compensación en acciones estás pagando, te están diluyendo de tal modo que vas a pagar 74% más por Intuit que lo que vas a pasar por Microsoft, que lo que vas a pagar por Microsoft, que además Microsoft pudiese empezar a tomarse más en serio la recompra de acciones, pues ahí es donde ves, oye, ¿sabes qué? A lo mejor aunque sea una empresa más chica, y aunque sea una empresa con un potencial mayor de crecimiento, pues sus números o sus utilidades no van a llegar directamente a mí porque me van a diluir con el tiempo. Entonces es muy importante revisar que no te estén diluyendo de manera agresiva. Muy importante revisar que los pronósticos también los revises, que tengan incluidos o que te hablen acerca de lo que va a pasar con las acciones que están en el mercado. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Les agradecería mucho ese like porque otra vez son videos que no son tan populares y también cualquier comentario de cualquier cosa que crean que es importante que nos deja Terry Smith. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.